con la grabación del día. Vamos a comenzar donde finalizamos la sesión anterior. Vamos a comenzar aquí. Bueno, el día martes comenzamos a hablar sobre las diferentes formas en que se pueden poner en contacto las fases en un equipo de separación. En términos generales, hablamos de 3 modelos de contacto. Un modelo de contacto donde las fases o las corrientes que fluyen en el equipo van en el mismo sentido. Es lo que llamamos un arreglo en flujo en paralelo o en cocorriente. ¿Okay? El término cocorriente hace referencia a que las dos corrientes van en un mismo sentido. Decíamos que la separación puede tener lugar en una o en varias etapas, donde cada etapa de separación corresponde a una unidad de separación, un equipo de separación o una sección de separación, donde se ponen en contacto esas dos fases y tiene lugar la transferencia de masa. Generalmente a nivel de equipos o de secuenciación de baterías de separación es más apropiado colocar varias etapas para lograr un mayor nivel de separación. El nivel de separación se puede expresar en términos de una fracción de recuperación o fracción de remoción de un compuesto, donde ese compuesto es el compuesto de interés que se quiere transferir de una fase a otra, el compuesto que se quiere remover. En términos generales, nuestra primera aproximación al fenómeno se da considerando que solamente tiene lugar la transferencia de un compuesto. Luego vamos a generalizar esto a lo que llamamos separación de mezclas multicomponentes, donde no solamente se transferiría un compuesto, sino que tendría lugar la transferencia de varios de ellos. Otras formas de arreglo de esta serie de etapas que se configuran para lograr una separación dada, decíamos, es el arreglo en contracorriente, donde una de las fases va en un sentido y el otro va en sentido contrario. En términos generales, este tipo de arreglo es el que brinda un mayor grado de separación, un menor consumo de agente de separación. Entonces, es uno de los arreglos más utilizados a nivel de proceso. No obstante, hay condiciones, sobre todo que atienden a las propiedades físico-químicas de la fase, donde el arreglo en contracorriente no es posible, entonces podría implementarse un arreglo de flujo cruzado, donde una de las fases va a atravesar toda la serie de etapas que se han configurado, y la fase 2, que generalmente corresponde al agente de transferencia, al agente de separación, un agente másico generalmente, es el que va entonces a cruzarse con esa fase individualmente en cada etapa. De esa manera tenemos entonces lo que se conoce como un arreglo en contracorriente, en flujo cruzado, perdón, quise decir. Luego encontramos que estas configuraciones nos van a conducir entonces a diferentes grados de separación. Esa es la principal diferencia que nosotros vamos a observar en este tipo de arreglos, ¿no? Que no es lo mismo llevar a cabo un proceso de separación en flujo en contracorriente, en flujo cruzado o en flujo en cocorriente. Por ejemplo, si hacemos el mismo número de etapas para una separación dada, por ejemplo, aquí esto es una extracción de paradioxano, y utilizásemos el mismo número de etapas, viésemos que si utilizamos un flujo en cocorriente, la separación estaría alrededor de un 70%. Si utilizásemos un flujo cruzado, podríamos alcanzar un poco más de un 80%. Y si utilizásemos un flujo en contracorriente, podríamos alcanzar separaciones o fracciones de recuperación, que en este caso un porcentaje de fracción que estaría superior al 95%, 96, 97% aproximadamente.
Entonces ahí podemos ver que con una misma cantidad, número de etapas, el grado de remoción, el grado de separación que se logra en este tipo de arreglos es diferente. Y esa es la principal diferencia, porque al momento de diseñar consideramos estos tipos de arreglos. Preguntas hasta este punto. ¿Qué dudas han tenido de la revisión de la literatura, de la lectura de los textos guías que les he indicado hasta este momento, antes de que avancemos hacia el balance de materia en las diferentes configuraciones? Bueno, una de dos opciones. O todo está muy claro, lo cual sería extremadamente maravilloso, o todavía no nos hemos dedicado a revisar las lecturas recomendadas, lo cual, considerando que en 2 semanas tenemos el examen, me preocuparía bastante. Bueno, entonces el día martes planteamos unas definiciones generales, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son las definiciones que nos van a acompañar a lo largo del semestre? Bueno, nos van a acompañar lo que son los flujos molares o másicos libres del compuesto que se transfiere. Es decir, si tenemos una mezcla que tiene, por ejemplo, 4 componentes A, B, C y D, y solamente se está transfiriendo A, esos flujos másicos o molares libres del compuesto que se transferirían sería la sumatoria de los flujos molares de las especies B, C y D. Es decir, retiramos del flujo molar total el de la especie que se está transfiriendo. Esto se hace con la finalidad de tener una base de cálculo que sea constante, porque al no transferirse esas especies B, C y D, ese flujo molar va a permanecer constante a lo largo de todo el diseño. Y eso brinda una facilidad en términos de cálculo, ¿no? Tenemos lo que son los flujos molares totales o másicos, kilogramos o kilomol total que ingresan y que salen del sistema, las fracciones molares, y una definición muy importante es la de relaciones molares. ¿Qué vienen a ser estas relaciones molares? Vienen a ser la relación que hay entre los moles o la masa, que también puede definirse en términos de masa, de la especie que se transfiere entre todo lo que no se transfiere. Eso es lo que nos representa esta relación. La sumatoria, los moles de la especie o los kilogramos de la especie que se está transfiriendo en el sistema entre la sumatoria de todos los moles o de toda la masa que no se transfiere en el sistema, ¿no? Y encontramos entonces estas relaciones que nos permiten encontrar, conocidos los flujos molares totales, calcular esos flujos molares libres de solvente, del compuesto que se transfiere en función de quién, de las fracciones molares o de esas relaciones molares. Entonces estas son definiciones básicas que debemos de manejar de manera muy hábil, ¿no? A lo largo de todo el semestre y de lo que son los balances de materia. Bueno, el día martes entonces quedamos en esta etapa donde planteamos lo que es un balance para el compuesto que se está transfiriendo, un balance como tal de masa en el sistema, a partir de qué? De esas relaciones molares. ¿Qué decíamos en ese caso que eran estas diferencias? Por ejemplo, este flujo ES venía representado entonces como los moles de lo que no se transfiere. Supongamos que tenemos una especie A y esa especie A es la que es sujeto a transferencia de masa. Entonces, este flujo S viene a ser los moles de lo que no es A. Todo aquello que no sea A permanece constante por unidad de tiempo.
Esa unidad de tiempo, horas, segundos, minutos, como lo quieran expresar. Este término, el término de la diferencia de las relaciones molares, lo que viene a representar son los moles de A que se están transfiriendo en el sistema por la cantidad de moles de lo que no es A, es decir, todas aquellas especies que permanecen constantes. Fíjense entonces que esta relación, al final de cuentas, lo que termina siendo es la cantidad de moles por unidad de tiempo que se están transfiriendo en el sistema. ¿Entre qué condiciones? Entrada, salida menos entrada. Es decir, lo que estamos estableciendo, los moles que hay a la salida de la especie A que se han transferido, menos los moles de la A que hay en la corriente de entrada, esa diferencia corresponderá a la cantidad de A que se transfirió. Y esa cantidad de A que se transfirió de esta corriente que va ingresando al sistema que llamamos E, pasará ¿a quién? A la corriente R, que en este caso está entrando en sentido contrario. Entonces, lo que pierde esta corriente, lo gana la otra corriente. Lo que ingresa